el programa de hoy, 10 religiosas en Alemania exigen recibir el orden sacerdotal. Cáritas Española donará más de 23.000 euros para ayudar a frenar nuevo brote de ébola en República del Congo. Además, proyecto promueve la adopción espiritual de niños no nacidos en peligro de aborto. Gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarlos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el noticiero, les contamos que 10 religiosas en Alemania publicaron un documento en el que exigen ser admitidas al orden sacerdotal. Veamos. Hace poco, 10 mujeres de distintas congregaciones religiosas en Alemania publicaron un manifiesto en el que exigen ser admitidas al orden sacerdotal. Mujeres Religiosas por la Dignidad Humana es el nombre de este grupo que publicó un documento en el que critican la perspectiva católica sobre la Eucaristía y el lenguaje usado en la liturgia. Según informó CNA, las religiosas afirmaron que su pedido se basa en algunas cosas aprendidas durante la pandemia del coronavirus, como que con la ruptura y la pérdida de lo familiar, a veces simplemente arraigado, hubo primero un vacío y luego espacio para un discurso y una búsqueda común. En esa línea, las consagradas indicaron que el hecho de que las superioras o prioras asuman la dirección espiritual de una comunidad, pero no se les permita presidir la misa, muestra el desequilibrio de la Iglesia Católica y una dependencia extrema de las religiosas respecto de un hombre consagrado. En ese sentido, explicaron que les parece incomprensible que la Eucaristía válidamente celebrada todavía dependa de la decisión surgida en la historia de la Iglesia de que solo un hombre que vive el celibato puede ser ordenado sacerdote, y basaron su argumento manifestando que las congregaciones requieren la Eucaristía diaria, y eso, ahora con la pandemia del COVID-19, no ha sido posible en algunos casos debido a la escasez de presbíteros. Lo que importa en la iglesia no es quién ocupa el cargo, sino quién es el más santo, porque esa es la autoridad de la iglesia, la autoridad moral y espiritual, o sea, la autoridad de poder jalar a las personas hacia el bien, hacia Dios. Los que ocupan el cargo ministerial y jerárquico lo hacen para proteger el depósito de la fe. Pero lo que vemos, por ejemplo, en Alemania es que muchos de estos obispos consideran que ese depósito les pertenece y pueden ellos negociar con él para llegar a las paces con una mentalidad secularizada. Seguramente estas mujeres, estas religiosas, también ven la iglesia así. Quisieran ellas también poder entrar en el negocio de recortar el depósito de la fe. Pero de esa manera vemos que tanto la jerarquía en Alemania como estas religiosas en gran parte han perdido de vista lo esencial de la misión, que es la santidad de la vida, en fidelidad a Cristo, para poder llevar a todos los hombres a Él. En otros ámbitos, Cáritas Española donará más de 23.000 euros para frenar el nuevo brote de ébola en República del Congo. Veamos. La institución Cáritas Española brindará apoyo a Cáritas de República Democrática del Congo con más de 23.000 euros para frenar un nuevo brote de ébola que se une a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y la de sarampión, que ha sido calificada como la peor de la historia del país. Cuando parecía que el ébola estaba controlado en la región de Ituri y Kivu, en el norte de la República Democrática del Congo, 2 años después de declararse el primer caso, se anunció un nuevo brote en la provincia de Equateur, al noreste del país. Frente a este contexto, la Red Cáritas en República del Congo activó inmediatamente un plan de respuesta a este nuevo brote para contener la transmisión de la epidemia y sensibilizar a la población local sobre las medidas de prevención que eviten el contagio. Sin embargo, esta nueva alerta sanitaria se produce cuando el país se enfrenta a la incidencia de la pandemia de coronavirus. Al respecto, Cáritas precisa que por el momento la tasa de letalidad del COVID-19 es del 2.5% frente al 66% de la del ébola. En ese sentido, la institución Cáritas de España ha mantenido abierta durante los 2 últimos años una campaña de emergencia para canalizar la solidaridad privada y apoyar la respuesta a la epidemia de ébola. Por ello, está previsto que destine 23.682 euros, principalmente para implementar el programa de sensibilización y profilaxis, del que se beneficiarán unas 5.000 personas en República del Congo.
Ahora les contamos que en Costa Rica se ha desarrollado un proyecto que promueve la adopción espiritual de un niño no nacido con el fin de orar por los bebés que están en peligro del aborto alrededor del mundo. Para contarnos más detalles al respecto está conectada con nosotros Iris Julieta Ramírez Salas, miembro de la Orden Franciscana Seglar y promotora de este proyecto. Iris, bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias por darme la oportunidad. Iris, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de hacer este proyecto de adopción espiritual y qué significa para ti esta campaña? Bueno, el comienzo de esta campaña tiene mucha historia, son muchos años. Empezó con el caso de una costarricense que quería abortar y como en Costa Rica no es legal, vino a los Estados Unidos y es una experiencia personal porque yo la ayudé. Después de eso, pues me veo en la encrucijada de que esto no es correcto y pensaba que porque ella había sufrido una enfermedad lo podía hacer. Así me encuentro con el programa de adopción espiritual de un niño no nacido en peligro de aborto, impulsado por el reconocido y recordado arzobispo Fulton Sheen de Nueva York. Es un programa muy interesante, es un programa que llegó a mi corazón y se hizo en la primera parroquia aquí donde yo estaba, en Kissimmee, Florida, por 2 años. Luego de eso me fui para Costa Rica en un llamado de misión y pues el Señor me llevó a empezar esto ahora a fines de mi estadía en Costa Rica en el 2018. Levanta en las personas como le digo, una realidad de lo que es el aborto. Muchos costarricenses especialmente no estamos bien informados sobre lo que es el aborto en sí porque nunca lo hemos vivido. Entonces es algo que salva vidas definitivamente y lo hemos vivido de manera personal y con testimonio. En ese sentido, ¿podrías contarnos cómo se encuentra ahora la lucha pro vida en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica es un poco difícil la situación ahorita porque tenemos un decreto ejecutivo que está tratando de cambiar el Código 121 de la ley penal, que dice que una madre puede tener un aborto en condición de emergencia de vida. O sea, si un médico lo dice, esa persona puede tener un aborto y no ser pues castigada legalmente. Pero en este día se está tratando de cambiar para que entonces se puedan hacer muchos abortos con esa misma ley, pero ya moderada y cambiada por este decreto ejecutivo que está sobrepasando la Asamblea Legislativa y por ende nuestra voz como pueblo. Finalmente, Iris, ¿qué pasos deben seguir las personas que quieren formar parte de este importante programa? Bueno, tenemos una página de Facebook que se llama Adopción Espiritual de un niño no nacido en peligro de aborto. Por medio de este grupo, mucha gente ya se ha unido. Vinimos con este es un programa que se hace en parroquias, en escuelas de la diócesis, en grupos de apostolado. Y en este momento, pues nos vimos con la necesidad de hacer algo virtual. Y tenemos cantidad de gente de toda América Latina, Estados Unidos, España y Suiza, inscritos para hacer esta adopción espiritual virtual el día 15 de agosto, si Dios quiere, el mes que viene. Iris, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Iris. En otras noticias, la organización de ayuda Catholic Relief Services pidió al Congreso de Estados Unidos que apoye una respuesta económica internacional por la pandemia. Recientemente, Catholic Relief Services, la organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, alentó al Congreso de este país a que apoye una respuesta económica internacional frente a la pandemia del coronavirus.
En un comunicado remitido a Así Prensa, el organismo subrayó que si no se vence al COVID-19 en todas partes, no se le vencerá en ningún lado, por lo que pidió al Congreso norteamericano apoyar la respuesta internacional a la crisis sanitaria mediante la asignación de una cantidad relativamente pequeña de fondos. En esta línea, se supo que Catholic Relief Services está solicitando una autorización de 10 a 15 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 0.005% de los 3 billones de dólares que el Congreso en esta nación ha autorizado hasta ahora para el alivio de la pandemia nacional. Cabe resaltar que, de acuerdo a la institución, los funcionarios electos están comprensiblemente preocupados por sus propios electores. Sin embargo, recordó que en una reciente encuesta de la Coalición Global de Liderazgo de Estados Unidos, se encontró que el 72% de los votantes estadounidenses apoyan la ayuda a personas vulnerables en el extranjero. Asimismo, en el pedido de Catholic Relief Services al Congreso de Estados Unidos, se sumaron también más de 30 instituciones. Ahora nos vamos hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos trae información sobre los obispos del país y de una aplicación gratuita diseñada para mantener la comunicación entre la iglesia y los fieles. Veamos. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que ahora que las diócesis del país preparan la reapertura al culto público, los obispos de México invitaron a utilizar su aplicación oficial. Se trata de Apostólica, una aplicación digital gratuita lanzada por la Conferencia del Episcopado Mexicano como un instrumento para mantener la comunicación entre la iglesia y los fieles. A través de ella se podrá consultar las actividades y noticias parroquiales de su preferencia, interactuar con la congregación, leer la Biblia y la liturgia de las horas e incluso hacer una donación. En particular, se recuerda que la aplicación tiene, entre otras diversas funciones, la de ofrecer la lectura diaria como un apoyo que permite vivir la celebración de la mejor manera posible, ya que por razones de prevención del contagio del COVID-19 no se dispondrá de material impreso para el uso comunitario como de las hojas dominicales. Además, se podrá revisar si algún templo se encuentra abierto. En otra noticia, las autoridades mexicanas advirtieron sobre falsos permisos para la reapertura de los templos a cambio de dinero. Derivado de reportes de varios estados de la República durante el periodo de reincorporación de actividades, la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno mexicano previno a los miembros de los templos, iglesias, mezquitas, sinagogas y otros espacios de culto público sobre la actividad de estafadores que cobran cuotas para la supuesta emisión de permisos o licencias para la reactivación de actividades. La dependencia del gobierno recordó que no existen permisos ni licencias para el funcionamiento de centros religiosos durante las fases vigentes del semáforo epidemiológico. Se aclaró que cuando el semáforo epidemiológico esté en el color rojo, las iglesias, templos, sinagogas y mezquitas deberán suspender todas las actividades. Sin necesidad de permisos o licencias, en semáforo naranja, las actividades podrán reactivarse, pero únicamente con el 25% del aforo. En semáforo amarillo, el aforo permitido será del 50%. Y en semáforo verde se permitirán todas las actividades. Esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticia, Diego López. Gracias, Diego. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Episcopado agradece a Virgen del Carmen por ser consuelo y amparo de Chile. Además, Cardenal señala que conversión de Santa Sofía en mezquita es un acto grave. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa con más información y es que el Episcopado de Chile agradeció a la Virgen del Carmen por ser consuelo y amparo del país. Veamos. Con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile manifestó su gratitud a quien es consuelo y amparo del pueblo sureño. En esa línea, en una carta difundida el pasado 14 de julio, el Comité Permanente expresó que esta fecha evoca al Santuario Nacional de Maipú, la danza festiva y colorida de los bailes religiosos y las oraciones y novenas en las cuales la madre preside a sus hijos.
Los obispos chilenos indicaron que si bien las celebraciones masivas en honor a la patrona del país han sido suspendidas para evitar la propagación del coronavirus, hay una plena certeza de que el pueblo chileno se siente cobijado por su manto. Asimismo, aseguraron que Santa María de la Esperanza toma la mano de cada persona enferma, acompaña y reconforta a los adultos mayores, a los migrantes, a quienes han perdido sus empleos y fuentes de ingreso, y a todos los que necesitan una palabra de aliento. En ese sentido, los prelados expresaron que es la Virgen quien los impulsa a estar presentes, más que con palabras, a través de la presencia física o remota, al lado de los que sufren, porque nadie se salva solo, y que ella mueve a todo un país a procurar una ayuda solidaria y una voz de esperanza a los más desposeídos. Y nos conectamos con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, que nos trae información sobre la carta que enviaron los obispos en ocasión del centenario del fallecimiento de Santa Teresa de los Andes. Te escuchamos, Giselle. Hola, ¿cómo están? En este informe les invito a revisar la carta de la Conferencia Episcopal de Chile con motivo del jubileo por los 100 años de fallecimiento de Santa Teresa de los Andes. En este tiempo de jubileo damos gracias a Dios por tanto bien concedido a través de la intercesión de Teresa de los Andes, expresa la carta de los obispos. Asimismo agradecen especialmente a las comunidades carmelitas en Chile, al Santuario de Auco, a la Fundación Santa Teresa de los Andes y a la Diócesis de San Felipe, ya que con cariño y esmero han ayudado a mantener viva esta maravillosa expresión de fe y piedad popular. La difusión del testimonio de vida de nuestra santa es fuente que inspira el corazón de adolescentes y jóvenes. Junto con encomendar las necesidades y clamores de Chile a Santa Teresa de los Andes, los obispos invitaron en este tiempo de dolor marcado por la pandemia a revitalizarse en la fuerza perseverante con que Juanita Fernández Solar supo dejarse transformar por el Señor. Como ella, necesitamos una nueva identidad en nuestra misión, una forma más radical de vivir el Evangelio, expresaron los obispos. Este mensaje se difundió días antes de la fiesta litúrgica de Santa Teresa de los Andes, es decir, al cumplirse 120 años de su nacimiento. Por ese motivo, el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega, el vicario general de la Diócesis de San Felipe, Padre Roberto Gilbo, el vicario de la provincia de los Carmelitas Descalzos en Chile, Padre Rodrigo Segura, junto a sacerdotes y la comunidad religiosa, celebraron una misa en la cripta donde descansan los restos de la santa. Cabe recordar, con motivo del COVID-19, el año jubilar por el centenario del fallecimiento de Santa Teresa de los Andes fue extendido hasta el 12 de abril de 2021. Y a continuación comparto con ustedes los distintos voluntariados que con creatividad y generosidad buscan abrigar a los más necesitados. A modo de ejemplo, Tejedoras con Fe de la Parroquia San Bruno, en Santiago, y Abrigar la Esperanza del movimiento laico Regnum Christi son dos grupos que tejen distintas prendas de abrigo, como frazadas y gorros de lana. Con esta acción, las personas, sobre todo los ancianos, ayudan desde sus hogares sin exponerse al coronavirus. También las religiosas carmelitas descalzas del Mater Dei y el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de la Diócesis de San Bernardo se dedican por estos días a clasificar una importante donación de prendas de vestir de la Fundación Banco de Ropa. Las vestimentas serán entregadas en coordinación con la campaña de alimentos 5 panes y 2 peces, que beneficia a unas 10.000 familias de las diócesis de San Bernardo y Rancagua. En tanto, la diócesis de Santa María de los Ángeles reúne alimentos, artículos de aseo, vestuario y ropa de cama para familias, personas sin techo y personas migrantes. En este lugar también existe un grupo llamado Tejiendo Sueños, que ha realizado más de 25 frazadas para familias vulnerables y adultos mayores. Hasta aquí las noticias de la Iglesia en Chile. Adelante, Silvia Yedi. Gracias, Giselle, por la información. Pasamos a otros ámbitos y les contamos que el patriarca caldeo, cardenal Sacco, se pronunció sobre la conversión de Santa Sofía en mezquita y la calificó como un acto grave. Veamos los detalles.
Esta semana, el patriarca caldeo cardenal Luis Rafael Sacco declaró a la agencia de noticias Asia News que la decisión de la Corte Suprema turca de convertir en mezquita el actual Museo de Santa Sofía, antes catedral, es muy triste y dolorosa. En esta línea, el cardenal Sacco se unió a las palabras del Papa Francisco sobre la decisión de las autoridades turcas de modificar el estatus de la antigua basílica cristiana y manifestó que en estos tiempos de coronavirus el mundo necesita de la solidaridad humana para afrontar la pandemia y no de futuros conflictos y tensiones en una región donde cada día mueren tantas personas. Asimismo, aseguró que la decisión de Atatürk, fundador de la República de Turquía, de convertir Santa Sofía en un museo en 1935 fue valiente en la época, porque tras el genocidio armenio fue una señal fuerte de convivencia y de salvaguardia del patrimonio común entre cristianos y musulmanes. Por este motivo calificó que es grave que el presidente turco no haya considerado el respeto de los sentimientos de los miles de millones de cristianos en el mundo, olvidando lo que ellos han hecho por los musulmanes. En este sentido, afirmó que conceder que la Basílica de Santa Sofía se convierta a la sola oración islámica para los propios fines políticos va contra la tolerancia entre estas religiones. Y ahora nos vamos hasta Roma para contarles que la Congregación de la Pasión de Jesucristo, más conocidos como pasionistas, celebrará este 22 de noviembre 300 años de su fundación, que conmemoran con un jubileo y año santo. Para conversar más detalles sobre este importante acontecimiento, está conectado con nosotros el padre Juan Ignacio Villar, pasionista, miembro de la Comisión del Jubileo. Padre Villar, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias. Saludos a todos que nos conectan en este momento. Padre, ¿qué significa para ustedes que su congregación cumpla 300 años de fundación? Pues es un regalo que nos hace la vida, un regalo que nos hace Dios. 300 años de historia es para agradecer el pasado, para revivir con mucha profecía el presente, y para confiar con esperanza en el futuro de nuestra Iglesia y de nuestra congregación. En este sentido, Padre, ¿qué frutos cree usted que han tenido como congregación de la Pasión de Jesucristo durante estos años de misión? Especialmente pasionistas desde su fundador, San Pablo de la Cruz, expresó y manifestó que la pasión de Jesús será el mayor regalo que se puede hacer a la humanidad. Y entonces uno de los frutos es que la pasión de Jesús ha conectado con la pasión del mundo, y todo lo que Pablo de la Cruz inspiró, intuyó, hoy lo estamos llevando a cabo a lo largo y ancho del planeta, en 63 países, en mucha tarea de evangelización y misión, en muchas realidades de frontera, en muchos lugares de conflicto. Y ahí es donde realmente la misión se siente sus frutos. Finalmente, Padre, ¿nos podría comentar cuáles son las actividades que realizarán con motivo de estos 300 años de fundación? A lo largo y ancho de los países se están llevando a cabo ya muchas actividades. Una de ellas es que está pasando por los países, por los 5 continentes, una reliquia de San Pablo de la Cruz y un icono representativo del jubileo, y que se está haciendo presente en las casi 400 comunidades que pasionistas tenemos en el mundo, donde religiosos, religiosas y familia pasionista, hombres y mujeres laicos, están venerando y contemplando y orando. Además de tener Congreso Internacional de Teología, encuentros de formadores, convocatoria para los jóvenes diseñando el futuro de nuestra misión, porque el lema hoy de este jubileo es renovar nuestra misión,
Hoy creo que es un reto bonito renovar la misión con nuevas formas, nuevos lenguajes y nuevos medios para transmitir el carisma y la memoria de la pasión de Jesucristo al mundo. Padre Juan Ignacio Villar, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y que Dios le bendiga hoy y siempre. Gracias nuevamente, Padre. Y antes de terminar el programa, les contamos que Esteban Ramírez, un joven costarricense que busca evangelizar a través de las redes sociales, unió a más de 20 artistas católicos de diversos países para interpretar la canción Alma Misionera, con el fin de mostrar la unidad y el amor por la misión de anunciar a Jesucristo en estos tiempos de pandemia. Veamos un poco de este tema. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Saludos especiales a toda la gran familia carmelita en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ella, que recibe toda su luz de Jesucristo, sea la estrella segura que nos orienta en todo hacia Él. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto en EWTN Noticias.